¿qué haces? ¿A quién le hago esa pregunta de qué haces? Pues se la hacemos al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Este del cual estamos hablando y en esta serie. Fíjate que quiero decirte algo. Hablar del Espíritu Santo nos podría llevar no días, no meses, no sé si años, pero sí lustros o yo qué sé, porque hay tantas cosas que contar y hablar acerca del Espíritu Santo. La Biblia tiene muchos pasajes, no solamente en el Nuevo Testamento, que algunos piensan que del Espíritu Santo solo se habla en el Nuevo Testamento, no, en el Antiguo Testamento también hay muchísimas referencias al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué haces? Pues generalmente cuando conocemos a una persona, además de presentarnos pues en un diálogo fluido y donde hay un poquito que se maneja un poquito la confianza, siempre se suele preguntar, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu función? Generalmente también en el lugar donde trabajo, cuando una persona llega nueva y se incorpora, pues generalmente le preguntamos qué has hecho hasta ahora y qué vas a hacer, cuál es tu cometido aquí. Aunque ya lo veas ubicado en un lugar o en otro, pues ya más o menos sabes qué es lo que va a hacer, qué tarea tiene, pero también quieres conocer un poco más y se entorna un diálogo entonces y no solamente se ve por aquello que dice que hace, sino que si tú conoces a una persona, en ese diario vivir con la persona te vas a dar cuenta que la persona pues hace una serie de cosas, que tiene una serie de conductas y que tiene una manera de ser. El Espíritu Santo, al cual tratamos de conocer más, al cual tratamos de saber quién es y qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer en nuestra vida, el Espíritu Santo siempre hace las mismas tareas y obra en las mismas formas siempre. ¿Por qué? Porque su fin y su cometido principalmente es dar a conocer quién es Jesucristo y la obra que se ha hecho a través de Él. Y aunque yo me forzara hoy por querer decirte todas las cosas que hace el Espíritu Santo, no me va a alcanzar el tiempo para poder contártelas todas. Así que voy a hacer un pequeño resumen, voy a contarte algunas de ellas. Toma nota de todo lo que puedas o de aquello que te llame la atención o aquello que no sabías para que puedas meditar en ello y el miércoles en el ADN lo puedas compartir. Pero hasta ahora lo que hemos visto del Espíritu Santo es que la tercera persona de la Trinidad, y por ser tercera no significa que sea peor o que sea la menor, porque Dios es uno, ¿vale? Y no tienen rangos, todos son uno. Así que Él es completamente Dios. Es verdad que su función es distinta a la del Padre, su función es distinta a la del Hijo, y al final el Espíritu Santo es lo que Jesús pidió al Padre que enviara, por lo tanto es el Espíritu del Padre y del Hijo. Y no está bien referirse al Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, como una cosa, como una fuerza, porque el Espíritu Santo es una persona, eso ya lo hemos dicho. Así que Él no es una fuerza impersonal, sino que más bien es una persona que actúa, que puede hacer cosas, de hecho las hace. Es una persona que se entristece o que se alegra, por eso es una persona, porque tiene cualidades que son de una persona y el Espíritu Santo es así. Y hay un versículo que me llama la atención que quiero compartir con vosotros acerca de cómo es, quién es, qué hace el Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, por favor. Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Busca conmigo el versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Esta es la principal cosa que hace el Espíritu Santo. Dar testimonio de Jesús. Dará testimonio de mí, hablará de mí, dirá cosas acerca de mí, porque la intención del Espíritu Santo es que todos puedan tener un encuentro con el Señor. La intención del Espíritu Santo es dar a conocer la obra que ha hecho el Señor Jesucristo para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, reconciliarnos con Dios, darnos la oportunidad de ir hasta el Padre. Entonces, esta es la tarea principal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está entonces con la tarea de acercar el ministerio, la obra de Jesús a todas las personas para que tengan conocimiento de ello,
y para que conociendo eso se puedan acercar a Jesús, porque Jesús se está acercando a ellos en la persona del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, del cual hablamos y contamos, el Espíritu Santo no se detiene en hablarnos solamente del pecado. Todas las cosas que son pecado están en la Escritura y el Espíritu Santo nos advierte acerca de esas cosas, pero su función no es solamente hablarnos del pecado, su función es decirnos que somos pecadores, pero también a la vez decirnos que nosotros tenemos una respuesta para solucionar ese pecado y esa respuesta es Jesucristo, la buena nueva. El Espíritu Santo no nos habla de sí mismo. Si veis en la Escritura, el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Generalmente siempre es alguien mostrando quién es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo tiene una intención, dar a conocer al Hijo. No habla sobre sí mismo, no se enseña sobre sí mismo, no nos llama la atención a sí mismo y tampoco el Espíritu Santo se glorifica a sí mismo. Porque nos daremos cuenta de que el Espíritu Santo hace todas estas cosas ¿a favor de quién? A favor de Jesús, para dar a conocer el sacrificio de Jesús. ¿A quién glorifica el Espíritu Santo entonces? A Jesús. El Espíritu Santo está dirigiendo toda nuestra atención hacia el Señor y esa es la característica de la obra que Él realiza, que todo lo que Él hace es para mostrar al Señor, ¿vale? Entonces, su función o aplicación es glorificar y aplicación es glorificar al Señor Jesucristo. Y toda nuestra redención viene de Cristo. Nuestro perdón viene de Cristo. Cada bendición, cada experiencia que vivimos viene del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo no puede darnos nada que no venga del Señor Jesucristo. Así es el resumen de todo lo que dice la Escritura, en grosso modo, de lo que es, de lo que hace el Espíritu Santo. Así que la tarea del Espíritu Santo, tal y como la declara Jesús mismo, es convencer al pecado de pecado al mundo, por cuanto no creen en Él. Por eso el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Da testimonio de quién es Jesús. Si una persona le recibe, podrá tener un encuentro con el Señor y podrá tener comunión con el Padre. Pero si le rechaza, está rechazando el testimonio que se está dando acerca del que es el Mesías. Y la Escritura dice que ese testimonio es verdadero. Por lo tanto, ese testimonio que es verdadero es acerca de quién, del Mesías. Cualquiera que rechaza ese testimonio está siendo condenado por sí mismo, se está condenando porque está rechazando a aquel que es el Salvador del mundo. Así que el pecado del mundo es no reconocer que Jesús es el Salvador. El pecado del mundo es rechazar a Jesús. El pecado del mundo, de toda la humanidad, y eso te incluía a ti y me incluía a mí, es crucificar a Jesús. Porque Jesús va a la cruz para morir por todos nuestros pecados. Por lo tanto, cada uno de nosotros también somos culpables de esa acción, de que Jesús haya ido a la cruz del Calvario. Muchas gracias, Pedro. Así que nosotros sabemos ahora qué es lo que hace el Espíritu Santo, pero hay muchas más cosas que hace el Espíritu Santo. Yo voy a ir mencionándote algunas de ellas y mencionaré algunos textos bíblicos, así que toma nota de lo que te dé tiempo, de lo que puedas. Intentaré no correr, ¿vale? Lo primero, no hay un orden, ¿vale? Simplemente la primera cosa que ya apunté, pero que no hay un orden, insisto, no hay un orden de prioridades, son las cosas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo abre los corazones de los escogidos de Dios para mostrarles la verdad de Jesús. Es decir, todos aquellos que han creído en el Señor han abierto su corazón al Evangelio porque el Espíritu Santo les habló de ello. Así que ahí teníamos el versículo que leímos antes, de Tito 3:5. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es convencer de pecado. O sea, reconoce o hace reconocer que tenemos pecado, pero a la vez también nos da la posibilidad de reconocer en Jesús al que perdona pecado. Pero cuando hablamos de convencer de pecado, no es de esto de la matraquilla del que cuando empieza que te quiere convencer de algo, como el niño que empieza con su papá, papá cómprame esto, papá cómprame esto, papá cómprame esto, papá cómprame esto, papá cómprame esto. No le compras al niño eso porque lo necesitas, simplemente para que se calle, para que no te esté diciendo todo el tiempo, papá cómprame esto. Entonces, el Espíritu Santo no obra así. El Espíritu Santo nos dice que es pecado
Y nos dice que la respuesta a ese pecado, a esa separación de Dios, lo que nos dice es que la respuesta es Jesús. ¿Dónde pone el foco el Espíritu Santo? En Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser perdonados. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que sella a todos los creyentes. Dice la palabra, dice, ¿no saben ustedes que son templos de Dios? 1 Corintios 3, 16. ¿No saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es sellarnos como identidad y como pertenencia a alguien. Somos sellados como que nosotros pertenecemos al Señor, somos sus hijos, somos su pueblo, somos su iglesia. Así como antiguamente, yo no sé si todavía se hace, pero antiguamente a las reses, al ganado, se les solía poner un sello que decía que eso tenía una identidad, que tenía una pertenencia, que pertenecía a alguien, en caso de robo se podía recuperar. Nosotros hemos sido sellados y el sello que tenemos es que el Espíritu Santo vive en nosotros y que nosotros somos templo de Dios mismo. Y cuando Él está en nosotros, una de las cosas que nos pide es que no entristezcamos al Espíritu Santo que vive en nosotros y que no lo entristezcamos con un motivo para aquel día final de la redención cuando entraremos a la presencia del Señor. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos ha adoptado como hijos de Dios en su familia, en su pueblo, en su iglesia. Y otra cosa más que hace el Espíritu Santo es que ayuda al pueblo de Dios. De ahí que hablamos del Espíritu Santo en muchas ocasiones, como el consolador, aquel que viene a consolar a la iglesia en cuanto a aquellas cosas que han de venir y aquellas cosas que han de suceder, es decir, en cuanto a la segunda venida. Y también nos alienta y nos da promesas acerca de aquel tiempo en el que vendrá el Señor a por su pueblo. Así que otra cosa más que hace el Espíritu Santo es que santifica al pueblo de Dios. Dice 1 Corintios 6, 11, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Es decir, todos y cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia estamos siendo santificados por el Espíritu Santo, preparándonos para el día del encuentro con el Señor. Otra cosa más que hace el Espíritu Santo es entregar o dar los dones que vienen de parte de Dios, son los dones espirituales, los dones del Espíritu que Él da ¿a quién? A su pueblo. Y estos dones son para la edificación de la iglesia. Esa es otra de las cosas que hace el Espíritu Santo. Y todos los cristianos tenemos un don, al menos uno, que hemos recibido del Espíritu Santo para poder edificar la iglesia, para poder construirla juntos, para poder llevar el Evangelio a todos, para poder comunicar la salvación, para dar las buenas nuevas. Así que tú dices, es que yo no tengo ningún don. Si tú tienes el Espíritu Santo, si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tú tienes un don que tienes que poner en práctica para la edificación de la iglesia. No te lo puedes guardar, no lo puedes esconder, tienes que ponerlo en práctica. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que guía al pueblo de Dios. Acordaros en aquel momento en el que Pablo tenía que decidir si iba hacia Asia o si iba hacia Macedonia. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor guió a Pablo para que fuera a Macedonia porque allí había gente que le necesitaba. Pero en todo tiempo y en todo momento el Espíritu de Dios siempre nos guía a hacer aquello que nosotros necesitamos hacer. Esto hace el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también fortalece al pueblo de Dios para el ministerio. ¿Y en qué sentido? Pues, ¿quién es el que nos envía? ¿Quién es el que hace posible que la iglesia camine, que actúe, que haga la tarea que tiene que hacer? Pues si recordáis Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién empoderó a la iglesia? El Espíritu Santo. Jesús mismo le da al Espíritu Santo la capacidad para empoderarnos y hacer esa tarea. ¿Podríamos hacer esa tarea por nosotros mismos? No. ¿Con la ayuda del Señor? Sí. Por cierto, un kikat aquí. Me encanta leer este versículo siempre en clave de el lugar donde estoy. Que algunos ya me habéis escuchado alguna vez decir, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Sabadell,
en Cataluña, en España y hasta lo último de la tierra. Me encanta leerlo en clave local, porque yo no vivo en Jerusalén. En Jerusalén estaban los discípulos, pero nosotros estamos en Sabadell. ¿Qué más cosas hace el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo intercede por el pueblo de Dios. Romanos capítulo 8, 26 y 27 nos habla acerca de esto, que Él clama por nosotros aun cuando ahí nuestras palabras no pueden ser entendidas o ni siquiera tenemos cómo pedir algo que queremos. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña acerca de Jesucristo y nos enseña acerca de las Escrituras. Lo que tenemos que conocer acerca de Jesús está en la palabra y el Espíritu se encarga de revelarnos eso que está en la palabra. De ahí que tantas veces insistimos, iglesia, acércate a la palabra del Señor, iglesia, conoce al Señor de la palabra, porque necesitamos entenderla. ¿Quién inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Quién inspira la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién nos las hace entender? El Espíritu Santo. Y alguno podría decir, ¡eureka! Lo que acabo de descubrir. O alguno podría decir, gloria al Señor, lo que acabo de descubrir. Y otro podría decir, ala Pedrín, voy a tener que leer la palabra. Amén. El Espíritu de Dios nos hace comprender todas las cosas acerca de quién es Jesús por su palabra. Y otra cosa interesante que hace la palabra, ¿saben qué? No son los hombres los que envían. Otra de las cosas interesantes de las que hace el Espíritu Santo no son los hombres los que envían. No son los hombres los que dicen un día, yo soy pastor. No son los hombres los que dicen un día, yo soy evangelista. Sino que el Espíritu Santo es el que aparta a hombres y mujeres idóneos para el ministerio. Quien apartó a Pablo para el ministerio fue el Espíritu Santo. Quien apartó a los discípulos para el ministerio fue el Espíritu Santo. Quien llamó a aquellos hombres valientes profetas en medio de una Israel incrédulo, duro de servir, fue el Espíritu Santo. Llamó a hombres que eran íntegros, fieles, sin pecado, ¿verdad? Pues no. Llamó a hombres que tenían fallos, errores, que eran pecadores, que tenían problemas y dificultades. Y Dios se glorificó a través de ellos. Porque es el Espíritu Santo, es Dios y Él puede hacerlo como quiera. En Hechos capítulo 13, versículo 2, nos dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, el Espíritu Santo escoge a los hombres y a las mujeres que le van a servir en aquellas tareas en las que tienen que servirle. Y la iglesia reconoce esas tareas, reconoce esos dones en esas personas y los envía. Envía al Espíritu Santo a través de la iglesia. Cuando abrimos una iglesia, cuando fundamos 316, teníamos en nuestro corazón empezar una iglesia. Pero una de las cosas que teníamos claro era que no lo podíamos hacer solos, sino con el apoyo de otra iglesia local que nos empujara, que nos ayudara, que orara por nosotros, que nos alentara, que nos animara, que nos enseñara. Por lo tanto, no fue algo solamente nuestro, sino que tuvimos el aliento de otros y damos gloria al Señor por la iglesia Ebenecer de la Villa de Vallecas en Madrid, que nos dio ese soporte y ese aliento para ir adelante. Y cuando nosotros levantemos en esta congregación, porque el Espíritu Santo nos diga, levantadme a fulano y a fulana para la obra del ministerio, los enviaremos como iglesia porque no irán solos. Porque el Evangelio no es para llaneros solitarios, porque el Evangelio es para aquellos que están dentro de la comunidad y que pertenecen a la comunidad. Por lo tanto, aquí también podríamos decir, es que yo vivo la fe en solitario, no necesito a la iglesia. Error, la Biblia no enseña eso, por lo tanto tiene falta de Biblia. ¿Lo he dicho o lo he pensado? Lo he dicho, ¿verdad? Ay, ay, ay.
necesitamos al Espíritu Santo. Como te puedes dar cuenta, toda la vida de la iglesia está necesitada de la presencia del Espíritu Santo. También por medio de muchos ministerios de gracia, el Espíritu Santo nos permite como iglesia vivir para el Señor. ¿Qué hace Él? Él mora en nosotros, nos da poder, produce fruto en nosotros, nos provee de aquellos que nos ministran en el Señor, hace posible la adoración, porque solo podríamos adorar al Espíritu de Dios, a Dios mismo, por medio del Espíritu de Dios. Nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios y reconocemos al Padre, reconocemos al Hijo, reconocemos su obra y le adoramos. Y por lo tanto también damos esos dones de los cuales antes os hablé. El Espíritu Santo mora con nosotros y en nosotros como individuos, pero también como iglesia. El Espíritu Santo también nos asegura el amor de Dios. Esta semana en uno de los ADNs que pude visitar, me encantó un versículo que se mencionó de Primera de Juan. El Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos sus hijos. ¡Wow! No es que te lo diga otro, es que el Espíritu de Dios nos dice a nuestro espíritu que somos sus hijos. Increíble. El Espíritu de Dios que dio poder a Jesús durante su ministerio en la tierra para esa expiación, para esa resurrección, también nos fortalece a nosotros. Ese Espíritu de Dios que guía a Jesús nos guía también a nosotros. Ese Espíritu de Dios que es el que le da la energía a la iglesia para poder llevar a cabo la tarea, es también el Espíritu de Dios que nos da poder a nosotros en las circunstancias difíciles. Eso también lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda a nosotros a testificar. Aún en ambientes hostiles en los que Dios es menospreciado o Dios no es tenido en cuenta, el Espíritu de Dios es el que pone en nosotros las palabras para poder hablar. Así como lo hizo con Pedro, valientemente predicando delante de la multitud o predicándole al Sanedrín. Así como lo hizo con Esteban también. El Espíritu Santo también nos capacita para poder evangelizar, para comunicar la buena nueva de salvación. El Espíritu produce en nosotros el fruto. Recuerda Gálatas capítulo 5, produce fruto en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar en el Señor, a andar en el Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a darnos cuenta cuáles son las obras de la carne y nos ayuda a discernirlas y a apartarnos de ellas. Porque no tenemos comunión con las tinieblas. El Espíritu guía a la iglesia. El Espíritu nos da sabiduría. El Espíritu nos da fe, poder, nos da gozo en el servicio. Nos capacita para hablar en el nombre de Jesús. Nos da sabiduría para tomar decisiones. Nos capacita para guardar el Evangelio. Nos permite adorar plenamente. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Todas esas cosas hace el Espíritu Santo. Y hay una cosa que Pablo nos invita a hacer y que nosotros tenemos que hacer este año, que es el lema de la iglesia, ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo nos dice en su palabra, Pablo nos dice en la palabra de Dios, él contando, diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Iglesia, es el tiempo de pedirle al Señor que nos llene de su presencia, que tome el control de nuestras vidas. Así que es una llenura que no es solamente motivo de un momento, de un instante, sino que es algo regular, continuo, constante. Nos vamos llenando del Señor porque cada día más necesitamos de Él y cada día más le conocemos más y queremos más de Él. Mira, cuando ves a una vida que ama al Señor, nunca quedas satisfecha del todo. Porque cuanto más conocemos al Señor, más queremos conocerle. Cuanto más el Señor toma el control de nuestras vidas, más queremos dejarnos caer en sus brazos. Porque cuanto más cercanos a Él estamos, hemos entendido que estamos seguros en su presencia. Cuanto más cercanos a Él estamos, hemos entendido que no hay peligro que nos acechen. Porque sabemos que todas las cosas son hechas para bien en el Señor. Cuando estamos en sus manos,
Vemos las cosas de gloria en gloria, porque no importa lo que pase, no importa lo que suceda. Una de las cosas que también hace el Espíritu Santo es asegurarnos a nosotros que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Entonces, ¿estás seguro de que eres un hijo de Dios? ¿Estás seguro de que estás pidiéndole al Espíritu Santo que controle tu vida, que te llene? Debemos pedirle al Señor que nos fortalezca. Y que nos fortalezca para poder obedecer. Llevar a cabo la gran comisión que Jesús nos mandó no es algo que podamos hacer solamente porque Samuel venga aquí como iglesia y que nos anime a hacer misiones y demás. No, no, no. Llevar a cabo la gran comisión que Jesús nos demandó hacer a nosotros, a la iglesia, solo lo podemos hacer bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. No lo podemos hacer nosotros solos, ni siquiera que teniendo un motivador. Yo no soy un motivador, iglesia, no. Yo no soy un motivador ni un animador, yo predico el Evangelio y tengo que comunicaros estas cosas para que sepamos claramente quién es el que nos va a guiar a hacer la misión, quién nos está ayudando ya haciendo la misión. Y cuando nos fortalecemos en el Señor, ¿sabes qué va a suceder? Va a suceder que nuestras vidas cambian, que las personas alrededor se acercan al Señor, que algo en la atmósfera espiritual empieza a suceder y entonces algo empieza a cambiar. Y me encantaría, yo no sé si tú, pero a mí me encantaría lo que sucedió en Hechos 4:31. ¿Alguno sabe qué pasó en Hechos 4:31? Que aquellos estaban tan llenos del Señor, dice, que fueron, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Una vez estábamos cantando una alabanza en la iglesia y la canción decía, recuérdame la del fuego, ¿cómo decía? Sí, la canción decía, cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego de Dios. Y yo estaba tan metido en la alabanza y adorando al Señor que yo grito, ¡fuego! ¿Y qué te crees que pasó? Que alguno dijo, ¿dónde? Esto es verídico, esto lo hemos vivido nosotros en primera persona. Que yo estaba allí animadísimo en la presencia del Señor y yo dice, cuando levanto mis manos el fuego de Dios desciende, pues yo grito, ¡fuego! Y claro, ¿dónde? Ojalá que un día el piso debajo de nuestros pies tiemble porque la presencia de Dios se está moviendo entre nosotros. Y no haya que correr porque se nos caiga el techo encima, sino porque estemos disfrutando porque la gloria de Dios ha venido sobre nosotros. Y una vez le estaba pidiendo al Señor una cosa y se la estaba pidiendo a través del Espíritu Santo. Y me acuerdo que el Señor me dijo, déjate de pedirme esa cosa. Lo que tienes que pedirme es más de mí. Entonces, yo quisiera que el suelo debajo de nuestros pies temblara de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Pero no pidamos que tiemble el piso. Lo que tenemos que hacer es buscar al Señor. Y Él se encarga. Porque la presencia de Dios obrando no es una cuestión que los hombres podamos mover. Por mucho que los hombres se intenten hacerlo, la presencia de Dios se mueve cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Qué hacía falta en ese momento en Hechos 4:31? Pues que hombres y mujeres estuvieran buscando del Señor. ¿Qué hacía falta en el aposento alto cuando vino el bautismo del Espíritu Santo? Hacía falta que hombres y mujeres estuvieran buscando del Señor. Hacía falta que hubiera gente dispuesta a decir, Señor, tú lo eres todo para mí. Yo dejo el pecado a un lado, yo dejo mi vida a un lado, dejo mi yo a un lado porque yo quiero buscarte a ti. Porque yo quiero que tú seas el todo en mí, porque yo quiero que tú te glorifiques en mi vida. Esto es lo que Dios está buscando de nosotros. No busquemos lo espectacular, sino busquemos a Dios.
de lo espectacular se encarga Él. Porque os digo, a mí me parece espectacular ya solamente el hecho de ver a muchos de vosotros cambiados y transformados por el poder del Señor. Vidas que confían en el Señor, que antes no confiaban en Él. Y eso es maravilloso. ¿Lo hice yo? ¿Lo hizo el que está sentado a tu lado? Evidentemente no. Lo hizo el Señor. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a crecer en piedad, en integridad. Debemos pedir al Espíritu Santo que el fruto suyo se pueda ver en nosotros, que crezcamos en fruto del Espíritu. El Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y quiere trabajar más en nuestras vidas para ayudarnos a ser más como Jesús. Que la imagen de Jesús en nosotros sea cada vez más real, que cada vez nos podamos parecer más al Señor. No es el de al lado, no es el pastor en quien tengo que fijarme para ser como Él. No, es en Jesús, es a Jesús a quien debo parecerme. Y debemos pedirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas en ese sentido, hasta el punto de obedecer. Hoy tengo una invitación clara para ti. Debemos valorar la importante labor, la obra que el Espíritu Santo está haciendo y cómo Él nos guía para que esa obra sea completa en nosotros. Así que sumérgete en tu relación con Dios. Llénate del Señor. Llénate de quién es Él y de lo que Él hace. Cierra tus ojos donde estás. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, por la persona del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en nosotros, pero gracias también por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, porque lo que sucede no depende de nosotros, sino de ti. Gracias por atraernos a ti. Gracias por darnos vida. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por ser tu pueblo. Espíritu Santo, queremos conocerte más. Dios Padre, Dios Hijo, queremos conocerte más. Queremos que obres en nuestras vidas. Queremos ser cambiados y transformados. Queremos, Señor, ver tu poder manifestado en nosotros para salvación de muchos, Señor. No para gozo interno nuestro solamente, sino para gozo, Señor, de nuestro corazón, pero del tuyo sobre todo, obrando en la vida de muchos. Señor, derrama tu gloria en nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor, más y más. Acércanos a ti cada día más. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.